Nadie te querrá jamás, se burló Derrick, lanzando su maleta bajo la lluvia torrencial. Eres inútil, una carga, escupió, cerrando la puerta de golpe como si ella no fuera más que basura. La voz de Cassie se quebró después de todo lo que hice por ti. Así es como acabas con nosotros. Derrick se rió con frialdad. Adelante, intenta sobrevivir ahí fuera. Volverás arrastrándote de rodillas, suplicándome que te acoja. Pero solo unos días después, un Maybach negro se detuvo a su lado. La puerta se abrió y salió un hombre de fríos ojos grises, el tipo de hombre que hacía temblar a los poderosos. La miró y le preguntó, ¿quién te ha hecho esto? Y cuando Derrick vio quién estaba ahora junto a su ex mujer, Roman Castellano, el jefe mafioso más temido de Nueva York, el hombre que la había amado en silencio durante 5 largos años, su rostro se puso mortalmente pálido. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para no perderte otra historia tan impactante como esta. Cassie Graham se despertó antes del amanecer, como hacía todos los días. La tenue luz de la farola se colaba por la rendija de las cortinas, dibujando pálidas líneas doradas en su rostro. El despertador aún no había sonado, pero su cuerpo ya conocía este ritmo. Levantarse temprano, preparar primero el café y luego el desayuno para Derek antes de que se fuera corriendo al trabajo. Era el acuerdo tácito entre ellos, el tipo de rutina que antes hablaba de amor y que ahora no era más que un hábito. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su marido. Últimamente, Derek dormía de espaldas a ella, con la espalda como un muro frío que ni siquiera el calor podía atravesar. Se quedó quieta un momento, mirando al hombre al que había estado unida durante 3 años, y se preguntó cuándo se había hecho tan grande la distancia entre ellos. Él parecía tranquilo mientras dormía, pero había algo distante en él, como si un extraño llevara el rostro del hombre al que ella había amado en la cocina. Cassie tarareó suavemente mientras ponía la mesa. Huevos fritos, pan tostado, zumo de naranja recién exprimido, todo hecho exactamente como a él le gustaba. Había planchado la camisa de Derek la noche anterior, con las arrugas perfectas hasta el más mínimo detalle, algo de lo que se sentía orgullosa en silencio. Esas pequeñas perfecciones la ayudaban a sobrevivir a las grandes grietas. Cuando Derek finalmente salió, con Ty ya en la mano, no la miró de inmediato. El café está frío, murmuró, con la mirada vagando por la habitación. Acabo de hacerlo, dijo Cassie con suavidad, deslizando la taza hacia él. Acabo de servirlo. Derek la cogió, dio un sorbo y frunció el ceño. Le has puesto demasiado azúcar. Cassie se quedó inmóvil por un momento, mirando la cuchara que tenía en la mano. Siempre bebes 2 cucharadas. Sí, bueno, quizá haya cambiado, espetó él. ¿Alguna vez has pensado en eso? Ella bajó la mirada. La próxima vez me acordaré. Derrick exhaló y se pasó la mano por el pelo. No tienes que actuar como si todo fuera bien. Es irritante. Solo quiero que las cosas sean normales. ¿Normales? Él soltó una breve burla sin rastro de humor. No hay nada normal en vivir con alguien que actúa como mi sirviente todo el día. Cassie parpadeó, con un nudo en la garganta. Soy tu esposa, Derek. Solo... Sí, sé lo que intentas hacer. Él la interrumpió interpretando a la esposa perfecta. Pero créeme, algunos vivimos en el mundo real. Cogió las llaves, le dio un beso mecánico en la mejilla y salió antes de que ella pudiera responder. El portazo resonó en el apartamento vacío, más fuerte de lo habitual. Cassie no se movió, con los dedos tocando el lugar de la mejilla donde sus labios acababan de rozarla. No había calidez ni ternura, solo costumbre e indiferencia. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. 3 años. 3 años intentando ser la esposa perfecta. Había renunciado a su prometedora carrera como diseñadora para quedarse en casa a tiempo completo, tal y como quería Derek. Había aprendido a cocinar los platos que le gustaban, a planchar su ropa como él prefería, a organizar la casa según sus gustos. Se había hecho más pequeña para adaptarse a la imagen que él esperaba. Y a cambio, ¿qué había obtenido? Un beso mecánico, una espalda que le daba la espalda cada noche, cada vez más críticas. Cassie comenzó a recoger la mesa, juntando los platos de comida que Derek ni siquiera había tocado. Recordó el día de su boda, 3 años atrás, cuando Derek le tomó la mano y le dijo, «Eres todo lo que necesito».
Ahora ya no estaba segura de ser nada en sus ojos. Su apartamento de Brooklyn no era lujoso, pero era acogedor, decorado por ella misma. Cada pequeño rincón llevaba su huella, desde el cuadro de la pared hasta la pequeña planta junto a la ventana. Pero por mucho que lo intentara, el lugar seguía pareciéndole vacío. No porque le faltaran muebles, sino porque le faltaba amor. Se quedó de pie junto al fregadero y miró por la ventana. La ciudad de Nueva York estaba despertando. La gente se apresuraba con sus vidas. ¿Y ella? ¿Quién era ella aparte de la esposa de Derrick? La pregunta la atormentaba todos los días, pero no se atrevía a buscar la respuesta. No sabía que esa sería la última mañana en la que aún podría llamar a ese lugar su hogar. Esa tarde, Cassie se encontró con Hannah en el supermercado del barrio. Hannah era una de las pocas amigas que le quedaban a Cassie, la única que se daba cuenta de la silenciosa tristeza que Cassie intentaba ocultar. «Dios mío, parece que no has dormido en una semana», dijo Hannah, dejando caer una bolsa de arroz en el carrito y volviéndose hacia su amiga con mirada preocupada. Cassie intentó esbozar una sonrisa. «Probablemente sea solo que últimamente no he dormido bien». Hannah frunció el ceño, sin parecer muy convencida. «¿Va todo bien con Derek?» «Por supuesto», respondió Cassie rápidamente. «Quizás demasiado rápido. Solo está estresado por el trabajo. Ya sabes, la presión de la empresa». Hannah la observó durante un largo rato. Era una mirada que decía que no se creía ni una palabra, pero que quería lo suficiente a Cassie como para no insistir. «Si necesitas hablar, aquí me tienes», Hannah dijo suavemente, tocando la mano de su amiga. «No intentes llevarlo sola». Cassie asintió, con un nudo en la garganta. Quería contarlo todo. Quería hablar de las frías mañanas, las noches solitarias, las palabras que cortaban como cuchillos, pero no podía. Admitir la verdad significaba enfrentarse a ella, y no estaba preparada. Cuando Cassie llegó a casa, el apartamento estaba tan vacío como siempre. Dejó las bolsas de la compra en la cocina y estaba a punto de empezar a preparar la cena cuando sus ojos se posaron en el maletín de Derek, que estaba en el sofá. Se lo había vuelto a olvidar. Tenía intención de guardarlo, pero su mano rozó accidentalmente algo que había dentro del bolsillo exterior. Un trozo de papel. Lo sacó y su corazón pareció detenerse. Era un recibo del Velvet Room, el restaurante más lujoso de Manhattan. 2 cenas, 2 copas de vino tinto, un postre para compartir. La fecha del recibo era la noche anterior, la misma noche en que Derek había dicho que tenía que trabajar hasta tarde. Las manos de Cassie temblaban ligeramente. Leyó los números una y otra vez, esperando haberse equivocado, pero la tinta era clara, cruel en su precisión. 2 personas, no compañeros de trabajo, porque Derrick nunca invitaba a nadie a vino caro. No eran socios comerciales, porque nadie compartía un postre en una reunión de trabajo. Dejó el recibo sobre la mesa y lo volvió a guardar en su sitio con las manos aún temblorosas. Fingió no haberlo visto. Fingió que su corazón no se había roto un poco más. Esa noche, Derek llegó a casa más tarde de lo habitual. Entró con el rostro cansado y frío, aún más distante que por la mañana. «Te esperé para cenar», dijo Cassie, tratando de mantener la voz normal. «Ya he cenado», respondió Derrick sin rodeos, sin mirarla. La empresa había pedido comida. La mentira era tan convincente que casi se la creyó. Lo vio cambiarse de ropa, lavarse los dientes, meterse en la cama y darle la espalda como hacía todas las noches. El muro invisible entre ellos parecía hacerse más grueso. Cassie yacía inmóvil en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su marido. Quería estirar la mano, tocarle el hombro, preguntarle cuándo se habían perdido el uno al otro, pero su mano se congeló a mitad de camino, como si el aire entre ellos se hubiera convertido en hielo. Susurró en la noche tan suavemente que apenas podía oírse a sí misma. «Señor, por favor, no dejes que me pierda tratando de aferrarme a alguien que ya se ha ido». Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en un ático en el piso 40 de un edificio con vistas a Manhattan, un hombre estaba de pie ante una enorme pared de cristal, con las luces de la ciudad reflejadas en sus fríos ojos grises. Pero su mente estaba en otra parte. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó una vieja fotografía. En ella, una mujer de cabello castaño sonreía alegremente en la inauguración de una galería. Una sonrisa como si ella y el mundo entero compartieran un secreto.
Miró la foto más tiempo del necesario, deslizando ligeramente el dedo por los rasgos de la mujer. 5 años después, todavía la conservaba. No sabía que esa sonrisa se estaba desvaneciendo poco a poco, que la mujer de la foto yacía en la oscuridad, llorando en silencio a solo unos kilómetros de distancia. En el apartamento de Brooklyn, Cassie seguía sin poder dormir cuando la pantalla del teléfono de Derek se iluminó de repente en la mesita de noche. No tenía intención de mirar, pero la luz estaba demasiado cerca, demasiado clara. Un mensaje. El nombre del remitente era solo una letra, V, con un emoji de corazón. Cassie cerró los ojos y fingió estar dormida, pero el sueño no llegaba. Solo había oscuridad y los pedazos rotos de su corazón. Al día siguiente, Cassie intentó vivir como si todo fuera normal. Limpió el apartamento, fue a comprar comida y preparó los ingredientes para la cena. Alrededor de las 5 de la tarde, llamó a Derek. Su voz era tan suave como siempre. ¿Vas a venir a cenar a casa? Quiero saber si debo cocinar. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono. Luego la voz de Derek se escuchó aguda e irritada. No lo sé, Cassie. Deja de preguntar. Ella trató de mantener la compostura. Solo quiero saberlo para poder prepararme. Entonces no cocines, gritó él, haciéndola sobresaltarse. Dios, me estás asfixiando. Todos los días preguntas, todos los días cocinas, todos los días esperas como un perro. ¿No tienes nada más que hacer? Entonces sonó el tono de llamada. Colgó sin decir ni una palabra de despedida. Cassie se quedó en la cocina, con el teléfono apretado contra el pecho, el corazón latiendo como un tambor. No lloró. Sentía como si sus lágrimas ya se hubieran secado en las noches anteriores. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, mirando al vacío, y luego preparó lentamente la mesa para una persona. La cena transcurrió en silencio. El sonido de su tenedor golpeando el plato resonaba solitario en el apartamento vacío. Nada le sabía bien. Tragaba cada bocado como si tragara piedras. Alrededor de las 9:00 oyó el familiar coche detenerse fuera. Cassie exhaló un suspiro de alivio, diciéndose a sí misma que quizá esa noche podrían hablar. Quizá le había molestado y tenía que disculparse. Quizá todo iría bien. Pero en el momento en que se abrió la puerta, esa frágil esperanza se hizo añicos. Derek entró con la mandíbula apretada, los ojos enrojecidos como si hubiera estado bebiendo o como si acabara de pasar por un ataque de ira. Tiró una pila de documentos sobre la mesa con tanta fuerza que Cassie dio un paso atrás. Aquí, dijo con voz fría como el hielo, está el mayor error de mi vida. Casarme contigo. Cassie sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Derek, por favor, me agotas, continuó él como si no la hubiera oído. No me desafías, no me inspiras, simplemente existes. Llego a casa y es como entrar en el silencio. ¿Sabes lo aburrido que es eso? Cassie tartamudeó. Pensaba que eso era lo que querías, paz, un hogar, un lugar al que volver después de días agotadores en el trabajo. Derek soltó una breve burla, una risa sin humor. Quiero una mujer, no una sirvienta. Siempre estás aquí con esa ropa sosa, el pelo recogido, actuando como si yo fuera un rey al que hay que servir. ¿Qué hombre crees que quiere volver a casa y encontrarse con eso? Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundamente en su pecho. Solías decir que te encantaba lo sencilla que era. Sí, bueno, la sencillez tiene sus límites. Necesito a alguien que pueda seguirme el ritmo, no a alguien que me frene. Casi sintió que le temblaban las piernas y se le atascaba la voz en la garganta. Pensaba que amar significaba servir. Pensaba que cuidar de ti era mi forma de demostrarte mi amor. Entonces estabas equivocada, respondió Derek con tono gélido. El silencio se apoderó de la habitación. Cassie respiró hondo y luego hizo la pregunta que había temido hacer durante tanto tiempo. Su voz era casi un susurro. Hay otra persona, ¿verdad? Derek no respondió de inmediato. Su silencio se prolongó durante unos segundos, pero a Cassie le pareció eterno, y ese silencio le dolió más que cualquier confesión. Finalmente exhaló un suspiro. Unos meses, quizá más. El mundo de Cassie se derrumbó. El hombre en torno al cual había construido toda su vida admitió su traición como si estuviera hablando del tiempo. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz hueca. Ahora te vas, dijo Derek sin dudar. Cassie lo miró fijamente, con incredulidad en los ojos. ¿Irme? Este también es mi hogar. Ya no.
Señaló hacia el pasillo, y fue entonces cuando Cassie lo vio. Su maleta ya estaba hecha, allí de pie como una sentencia de muerte para su matrimonio de 3 años. Derrick la había preparado con antelación. No necesitaba su respuesta, no necesitaba su consentimiento. Él había decidido y ella era la última en enterarse. Al mismo tiempo, en una oscura oficina de Manhattan, sonó un teléfono. Un hombre llamado Leo descolgó, con voz grave. «Jefe, hay algo que debes saber sobre ella». Al otro lado, una voz baja respondió tras una breve pausa. «Habla». Fuera del apartamento de Brooklyn, comenzó a llover. Cada gota golpeaba la ventana como si fuera el llanto del cielo. Cassie se quedó de pie en medio del salón, mirando la maleta, y luego al hombre al que había amado durante 3 años, el hombre por el que lo había sacrificado todo para complacerlo. Ya no lo reconocía. O tal vez este era su verdadero yo, y ella solo lo estaba viendo por primera vez. Cassie se sentó encorvada en un banco de piedra helado en Central Park. La lluvia había amainado, pero su ropa seguía empapada, pegada a su cuerpo como una segunda piel, incómoda y pesada. Tenía el pelo pegado a la cara. El rímel se le había corrido en rayas negras que le bajaban por las mejillas, mezclándose con el agua de lluvia o las lágrimas. Ya no sabía distinguir cuáles eran cuáles. Su maleta estaba a su lado, lo único que le quedaba en este mundo. Las palabras de Derrick seguían resonando en su cabeza como un disco rayado, repitiéndose una y otra vez sin piedad. Nadie te quiere, eres inútil, una carga. Rodeó sus rodillas con los brazos, haciéndose más pequeña, tratando de volverse invisible en una ciudad de millones de habitantes. ¿Es eso realmente lo que soy?, se preguntó. Los últimos 3 años no fueron más que una ilusión, y realmente no valía nada. El recuerdo de su boda, 3 años atrás, volvió a su mente. Derrick con un traje negro, agarrándole la mano con fuerza en el altar, con los ojos llenos de promesas. «Te protegeré durante el resto de mi vida», le había dicho. Y ella le había creído. Le creyó lo suficiente como para renunciar a su prometedor trabajo como diseñadora. Le creyó lo suficiente como para entregarle todas sus finanzas para que él las administrara. Le creyó lo suficiente como para olvidar quién era. Y ahora ese mismo hombre la había echado a la lluvia como si fuera una bolsa de basura. Cassie trató de pensar a dónde podía ir. No tenía dinero porque Derrick había controlado todos los gastos durante los últimos 3 años. Ni siquiera tenía una cuenta bancaria propia. No tenía familia porque era huérfana desde pequeña. Se había criado en un orfanato a las afueras de Nueva York. Nunca supo quiénes eran sus padres. No tenía a dónde ir porque ese apartamento era todo lo que tenía. Y ahora ya no era suyo. Sacó su teléfono, con la pantalla mojada pero aún funcionando. Llamó a Hannah. Sonó una vez, 2 veces, y luego pasó directamente al buzón de voz. «Soy Hannah. Estoy de viaje de negocios y no puedo contestar. Deja un mensaje». Cassie colgó sin dejar ninguno. ¿Qué podía decir? «Mi marido me ha echado de casa. Estoy sentada en medio del parque y no sé a dónde ir». Se rió amargamente, y el sonido resonó en la fría noche. Una pareja pasó junto a ella, mirándola con una mezcla de curiosidad y lástima, y luego aceleraron el paso. Debía de parecer patética. Una mujer empapada, sentada junto a una maleta en mitad de la noche, sin ningún sitio a donde ir. Pero entonces Cassie bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos habían cocinado tantas comidas. Esas manos habían planchado tantas camisas. Esas manos habían cuidado de un hombre durante 3 años, aunque él no se lo mereciera. Esas manos seguían ahí, seguían siendo capaces de trabajar, seguían siendo capaces de crear algo. «No soy inútil», se susurró a sí misma, con voz temblorosa pero resuelta. «Simplemente me puse en el lugar equivocado. Simplemente me entregué a la persona equivocada». Una parte de ella, la parte que había estado enterrada durante 3 años, se negaba a derrumbarse. Era frágil, pero seguía ahí, como una pequeña brasa en medio de una tormenta. La noche se hizo más profunda. La lluvia había cesado por completo, pero el frío seguía calando hasta los huesos. Cassie ya no tenía fuerzas para ir a ningún sitio. Se recostó en el banco de piedra y abrazó la maleta como si fuera una amiga. Estaba fría y dura, pero al menos estaba ahí con ella. Se quedó dormida por puro agotamiento y su aliento formaba finas volutas de humo en el aire gélido. El sueño no le trajo paz, solo un vacío temporal, un lugar donde no tenía que pensar en el mañana, en dónde iría, qué haría,
¿Cómo viviría? No sabía que en la oscuridad, no muy lejos, un coche negro estaba aparcado en silencio bajo los árboles. Dentro, un hombre permanecía inmóvil, ojos fríos y grises, que no apartaban la mirada de la figura encorvada en el banco de piedra. Esos ojos la habían observado desde la distancia durante 5 años. Habían esperado, habían esperado, habían sufrido al verla sonreír junto a otra persona. Y ahora, al verla así, esos ojos se oscurecieron con una furia ardiente que ni siquiera su dueño podía contener. Unas horas antes, en un ático en la planta 40 del edificio más alto de Manhattan, Roman Castellano estaba reunido con sus socios para cerrar un trato por valor de decenas de millones de dólares. La sala de conferencias era lujosa, con una reluciente mesa de roble negro, sillas de cuero de primera calidad y una vista panorámica de todo el horizonte de Nueva York. Pero nadie en la sala se atrevía a admirar el paisaje, porque la presencia del hombre sentado a la cabecera de la mesa era suficiente para mantener sus ojos fijos. Roman tenía 36 años, pero su mirada denotaba muchos más. Sus fríos ojos grises, su mandíbula angulada y la forma en que se sentaba allí, escuchando sin hablar, bastaban para que los hombres más poderosos de la sala sopesaran cada palabra. Se trataba de Román Castellano, el jefe mafioso más temido de Nueva York, un hombre al que incluso la policía trataba con cautela. La reunión estaba llegando a su punto más importante cuando se abrió la puerta. Leo Benedetti, la leal mano derecha de Román, entró con una expresión inusualmente grave. Se inclinó y le susurró unas palabras al oído a Roman. Luego colocó una fotografía sobre la mesa. Roman bajó la mirada y el mundo pareció detenerse. En la foto, una mujer estaba sentada acurrucada en un banco de piedra en medio de Central Park, con la ropa empapada, el pelo revuelto y el rostro lleno de desesperación. Cassie. Roman se puso de pie de un salto, y su silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared con un fuerte golpe. Los asociados se sobresaltaron e intercambiaron miradas de inquietud, pero nadie se atrevió a preguntar. Los ojos grises de Roman se volvieron fríos como el acero, y apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su marido la echó de casa anoche, dijo Leo en voz baja, tan baja que solo Roman pudo oírlo. Cassie Whitmore. ¿Qué le ha hecho? La voz de Roman era baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia justo antes de atacar. Aún no conocemos los detalles. Nuestra gente la vio durante una patrulla rutinaria. ¿Quiere que investigue más? Roman no respondió de inmediato. Miró fijamente la fotografía y los recuerdos de hacía 5 años le inundaron como una riada. La inauguración de la galería en el Soho, a la que Roman había asistido como inversor anónimo, el hombre que había financiado discretamente todo el evento sin que nadie lo supiera. La multitud, el vino, el arte, todo se desvaneció en un fondo borroso ante sus ojos hasta que la vio. Cassie estaba de pie ante un cuadro abstracto, con la cabeza inclinada, sonriendo como si ella y el cuadro compartieran un secreto que el resto del mundo desconocía. Esa sonrisa, esos ojos, la forma en que se erguía sola entre la multitud y aún así parecía brillar, hicieron que el corazón de Roman latiera con fuerza por primera vez desde que murió su madre. Había pensado que su corazón estaba muerto. Resultó que solo había estado esperando a la persona adecuada para despertarlo. Roman tenía la intención de acercarse, de decir algo, cualquier cosa, solo para oír su voz, para ver cómo le sonreía. Pero entonces apareció un hombre. Derek se acercó a Cassie, le tomó la mano con descarada posesión, y Roman lo vio. El anillo de compromiso brillaba en su dedo anular. Se detuvo. Por primera vez en su vida, Roman Castellano, un hombre que nunca se echaba atrás ante nada, se echó atrás. Se retiró a las sombras, observándola sonreír a otro hombre, viéndola marcharse con otra persona. Se dijo a sí mismo que si ella era feliz, eso era suficiente. Podía soportarlo. 5 años. 5 años observándola desde la distancia, asegurándose de que estuviera a salvo sin interferir nunca. Durante 5 años guardó la fotografía robada de ella en un cajón, sacándola cada noche que no podía dormir. Durante 5 años se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Y ahora, al verla acurrucada bajo la lluvia como un pájaro herido, Roman supo que se había equivocado. Durante 5 años me quedé mirando, dijo, con una voz que sonaba como piedra rozando piedra. Pensé que era feliz.
Pensé que había hecho lo correcto al dejarla ir. Me equivoqué. Leo permaneció en silencio. Llevaba 10 años siguiendo a Roman y nunca había visto a su jefe hablar tanto de nadie. Roman Castellano era un hombre de acción, no de palabras, pero la mujer de aquella fotografía era diferente. Leo siempre lo había sabido. Cancelad la reunión, dijo Roman a sus socios, con una voz que no admitía réplica. Fuera, todos. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Recogieron sus papeles y se marcharon en silencio. Cuando solo quedaron los dos en la sala, Roman cogió su abrigo del perchero y se lo puso. Prepara el coche, le dijo a Leo. ¿Qué vas a hacer? Voy a llevarla a un lugar seguro, y al marido también. Roman se detuvo en la puerta y se volvió hacia Leo con una mirada fría como el hielo. Pero en su interior ardía un fuego que había reprimido durante 5 años. Él pagará por ello, pero hoy no. Hoy ella es la prioridad. Roman salió con paso rápido y decidido. Ni un día más, se dijo a sí mismo. Ni un día más de quedarme al margen y observar desde la distancia. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron a través de las copas de los árboles de Central Park, una trabajadora social encontró a Cassie todavía acurrucada en el banco de piedra. La mujer de mediana edad, con rostro amable, la despertó con cuidado. Le envolvió los hombros con una manta caliente y le ofreció una taza de café caliente. Chica, no puedes quedarte aquí, le dijo. Déjame llevarte a un lugar seguro. Cassie no tenía fuerzas para negarse. Dejó que la mujer la guiara hasta una vieja furgoneta y media hora más tarde se encontraba frente a un edificio de ladrillo rojo con un cartel que decía Grace Haven, colgado en la puerta. Era un refugio para mujeres en apuros, mujeres como ella, que no tenían a dónde ir. La hermana Margaret, directora del refugio, recibió a Cassie con calidez y sin juzgarla en absoluto. Tenía 58 años, el pelo plateado y el rostro marcado por el paso de los años, pero sus ojos seguían brillando con compasión. No tienes que decirme nada hasta que estés preparada, dijo la hermana Margaret, llevando a Cassie al interior. Solo tienes que saber que aquí estás a salvo. A Cassie le dieron un desayuno caliente, una ducha limpia y descanso en una habitación pequeña pero ordenada. Durmió casi todo el día, con el cuerpo y el alma agotados. Por la tarde, cuando se despertó, no quería quedarse quieta. Fue al comedor común y preguntó si había algo en lo que pudiera ayudar. La hermana Margaret sonrió y le entregó un paño para limpiar las mesas. Mantenernos ocupados nos ayuda a olvidar nuestros problemas, dijo con comprensión. Cassie estaba inclinada limpiando una mesa cerca de la ventana cuando el sonido del motor de un coche de lujo se detuvo fuera. No le prestó atención y siguió trabajando. La hermana Margaret salió a recibir al visitante con una voz más cálida de lo habitual. Señor Castellano, es un honor conocerle. Cassie oyó unos pasos pesados y firmes que entraban en la sala. Levantó la vista y el mundo se detuvo. El hombre que tenía delante era alto, de hombros anchos, vestido con un impecable traje negro que parecía hecho a medida para cada línea de su cuerpo. Pero lo que paralizó a Cassie no fue la ropa ni la complexión. Fueron los fríos ojos grises que la miraban directamente. Ojos familiares de algún recuerdo lejano que no lograba precisar. Roman también se detuvo. 5 años. 5 años la había observado desde lejos a través de fotografías, a través de informes. Pero al verla así frente a él, a solo unos pasos de distancia, finalmente pudo ver el daño que le habían causado 3 años de matrimonio con Derrick. Seguía siendo hermosa, pero algo se había roto dentro de esos ojos marrones. La luz que había visto una vez en la galería, hacía 5 años se había apagado, sustituida por el agotamiento y el dolor. La pregunta de Roman seguía flotando en el aire, pesada y llena de significado. Cassie se quedó allí, sin saber cómo responder, con la mano aún agarrando el paño de limpieza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Quién? ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Roman se acercó y Cassie se dio cuenta de que no tenía miedo. Aunque este hombre irradiaba peligro por todos los poros, ella no se sentía amenazada, solo confusión y una extraña sensación de que lo había visto antes en algún sitio. Soy el hombre que ha esperado 5 años para que me preguntaran eso, dijo Roman, con una voz más suave de lo habitual, más suave de lo que Leo había oído nunca. Cassie dio un paso atrás. No lo entiendo. Nunca nos hemos visto. No hemos hablado, respondió Roman. Pero nos hemos visto. No tienes que entenderlo ahora mismo.
Solo necesitas saber una cosa. Estás a salvo. La hermana Margaret entró, rompiendo el tenso momento. El señor Castellano es uno de nuestros mayores benefactores, le explicó a Cassie. Ha ayudado a Grace Haven durante muchos años. Roman no apartó los ojos de Cassie mientras respondía. El dinero es solo dinero. Hay cosas mucho más valiosas. Bajó la mirada y fue entonces cuando lo vio. Los moretones en la muñeca de Cassie quedaron al descubierto cuando se le subió la manga mientras limpiaba la mesa. Las marcas de unos dedos que la habían agarrado con demasiada fuerza, con demasiada crueldad. Los ojos grises de Roman se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. Apretó la mandíbula y sus músculos se tensaron, pero mantuvo la voz controlada cuando preguntó, ¿quién te ha hecho esto? Cassie miró su muñeca y rápidamente se bajó la manga para ocultarla. No, no es nada. Solo un accidente. No protejas a quien te ha hecho daño, dijo Roman con voz baja y firme. El que te dejó esas marcas no merece tu protección. Cassie no respondió. No sabía qué decirle a ese desconocido. Ese hombre que la miraba como si fuera lo más preciado del mundo, que parecía furioso por ella con una intensidad que ni siquiera ella misma sentía. Roman la observó durante un largo rato y luego habló, con una voz profunda como un trueno lejano, cada palabra clara e inquebrantable. Me contarás todos los detalles, y ese hombre, el que te hizo esto, recordará el día en que se atrevió a ponerte la mano encima. La hermana Margaret los condujo a una pequeña y tranquila habitación al final del pasillo. La habitación era sencilla, con 2 sillones viejos, una pequeña mesa de té y una ventana que daba al jardín detrás del edificio. Trajo una bandeja con té caliente, la dejó sobre la mesa y luego se escabulló con elegancia. Cerró la puerta detrás de ella con una sonrisa comprensiva. Cassie se sentó, con ambas manos envueltas firmemente alrededor de la taza de té, como si buscara calor. Roman se sentó frente a ella, con una postura que seguía irradiando poder. Sin embargo, algo se había suavizado en sus 2 ojos cuando la miró. Cuéntame, dijo, no como una orden, sino como una invitación. Y Cassie no sabía por qué, pero quería contárselo, quizás porque había guardado todo eso dentro de sí misma durante demasiado tiempo. Quizás porque el hombre que tenía delante la miraba como si cada palabra que ella pronunciaba importara. Comenzó por el principio, los primeros días de matrimonio, cuando todo aún era brillante. Luego, la lenta frialdad, las críticas cada vez más frecuentes, la sensación de que cada día se encogía un poco más para ajustarse a las expectativas de Derek. Le contó lo de la noche anterior, la maleta ya hecha, la lluvia y las maldiciones del hombre al que una vez amó. Roman escuchó con la mandíbula apretada, la mano agarrada al brazo de la silla con tanta fuerza que se le marcaban las venas. No la interrumpió, no hizo ningún comentario, solo escuchó con total atención. Cuando Cassie terminó, el silencio llenó la habitación durante un largo momento. Entonces ella le hizo la pregunta que tenía en mente desde que lo vio por primera vez. Dijiste que esperaste 5 años. ¿Qué quieres decir? Roman se quedó callado un momento, con la mirada perdida, como si estuviera recordando algo lejano. La galería en Soho, dijo por fin. Estabas parada frente a una pintura abstracta, con la cabeza inclinada, sonriendo como si tú y la pintura compartieran un secreto. Iba a acercarme, iba a decir algo, pero entonces apareció él, te cogió de la mano y vi el anillo. A Cassie se le cortó la respiración. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue hace 5 años. Lo recuerdo todo sobre ti, dijo Roman, con voz profunda e inquebrantable. El vestido que llevabas esa noche, azul marino con pequeñas flores. La forma en que inclinas la cabeza hacia la izquierda cuando sonríes, el anillo de compromiso brillando en tu dedo anular. Recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Casi no sabía cómo reaccionar. Ni siquiera recordaba lo que llevaba puesto aquella noche. Pero este hombre, un hombre con el que nunca había hablado, recordaba cada detalle con perfecta claridad. ¿Por qué?, preguntó, con una voz casi inaudible. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te acercaste? Porque tú habías elegido, respondió Roman. Tenías a alguien a quien amabas. Ibas a casarte y pensé que eras feliz. Me dije a mí mismo que si eras feliz, podrías soportar estar lejos y observar. Casi tragó saliva, con el corazón latiendo más rápido. Tú me amas. Desde entonces, desde una sola mirada.
Roman la miró a los ojos sin pestañear, sin vacilar, desde la primera mirada y todos los días después. 5 años, Cassie. 5 años te llevé en mi corazón y nunca dije una palabra. Ni siquiera habíamos hablado antes, dijo Cassie, como si eso pudiera cambiar la verdad. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien ni siquiera conoces? El amor no necesita una razón, respondió Roman. No necesita lógica ni tiempo. Simplemente sucede. Y cuando sucede, no podemos controlarlo. Cassie sintió que le daba vueltas la cabeza. Hacía menos de 2 días que había salido de un matrimonio destrozado. Y ahora había un hombre que le decía que la había amado durante 5 años. Un hombre que irradiaba peligro por todos los poros, por su forma de estar, de hablar, por la forma en que la gente que lo rodeaba lo trataba con cautela. Pero la forma en que la miraba era extrañamente tierna, como si ella fuera lo más preciado que hubiera visto jamás. No sabía si tener miedo o confiar. ¿Quién eres?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. ¿Quién eres realmente? Necesito saberlo. Roman no eludió la pregunta. Soy el hombre al que el mundo llama demonio, dijo sin rodeos. He hecho cosas que la gente normal no debería saber. Tengo enemigos, sangre en mis manos, un imperio construido sobre el miedo de otras personas. Pero contigo, Cassie, solo soy el hombre que te ha amado en silencio durante demasiado tiempo. Cassie no sabía qué hacer con eso. Un demonio. Se llamaba a sí mismo demonio. Pero ¿un demonio miraba a alguien así? No sé qué hacer con eso, admitió. No tienes que hacer nada. Roman dijo, puedes rechazarme, puedes decirme que desaparezca y que no vuelva a aparecer nunca más. Pero hay una cosa que no puedes hacer. No puedes impedir que te proteja. Lo quieras o no, me aseguraré de que nadie pueda volver a hacerte daño. Cassie miró a Roman, el hombre que se autodenominaba un demonio a los ojos del mundo, pero que la miraba como si ella fuera la única luz en su oscuridad. Ella había sido amada antes, o al menos eso creía, pero nadie la había mirado así, como si ella fuera todo su mundo. Unos días después de esa conversación, Roman vino a Grace Haven con una oferta. Múdate a mi ático, le dijo. Tendrás tu propia habitación, tu propio espacio. Nadie te molestará. Estarás a salvo. Cassie lo miró. El hombre que había confesado que la había amado durante 5 años. El hombre dispuesto a abrirle las puertas de su casa. Una parte de ella quería decir que sí. Quería un lugar cálido donde refugiarse después de la tormenta. Pero otra parte, la parte que Derrick casi había matado, comenzó a despertar. No, dijo ella, con voz suave pero firme. No quiero seguir dependiendo de nadie. Durante 3 años viví como la sombra de otra persona. Necesito valerme por mí misma. Roman la observó durante un largo rato, y en lugar de enfadarse o decepcionarse, como casi temía, sonrió. Una pequeña sonrisa, poco habitual, pero sincera. Lo entiendo, dijo, y lo respeto. Llegaron a un acuerdo. Roman le encontró un pequeño y ordenado apartamento en Brooklyn, no muy lejos de donde solía vivir, pero en un barrio diferente, un lugar donde no tendría que enfrentarse a viejos recuerdos cada día. Pagó 6 meses de alquiler por adelantado sin preguntarle primero. Cuando Cassie se enteró, iba a negarse, pero Roman no le dio la oportunidad. Esto no es caridad, dijo. Es una inversión. Me lo devolverás cuando estés lista. Cassie lo miró a los ojos. Te devolveré cada dólar. Cuando tenga un trabajo, Roman asintió. No lo dudo. Y así, Cassie comenzó una nueva vida. El apartamento era pequeño pero luminoso, con un dormitorio, una cocina a la americana y una ventana que daba a una calle tranquila. No tenía muchos muebles, solo la vieja maleta y algunas prendas que le había dado la hermana Margaret, pero era suyo, un lugar donde podía empezar de nuevo. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que había imaginado. 3 años alejada del diseño gráfico habían dejado un gran vacío en su currículum. Su portfolio estaba desactualizado, ya no seguía las tendencias. Envió solicitudes a todos los estudios, empresas y agencias que pudo encontrar, pero todas le cerraron las puertas. Tu experiencia está demasiado desactualizada, le dijo una persona. Tu portfolio no es lo suficientemente reciente, le rechazó otra. Necesitamos a alguien que pueda empezar de inmediato, no a alguien que necesite volver a formarse, le dijo sin rodeos un responsable de contratación. Cada rechazo era como un puñetazo en el estómago. Las palabras de Derrick resonaban en su cabeza. Inútil, una carga, pero no se permitió caer. Volvió a su pequeño apartamento,
Se sentó a la mesa y siguió dibujando. Dibujó hasta altas horas de la noche, volvió a aprender a usar nuevos programas informáticos y estudió las tendencias actuales en diseño. Aprendió por su cuenta lo que se había perdido en 3 años de ser la esposa perfecta. Finalmente, tras 2 semanas llenas de frustración, un pequeño estudio del centro de la ciudad aceptó contratarla. No era un puesto de diseñadora formal, sino unas prácticas. El sueldo era bajo, la carga de trabajo era pesada y tendría que empezar desde abajo. Aunque tenía 27 años, lo aceptaré, dijo Cassie sin dudarlo. No tenía derecho a ser exigente. Y más que eso, no quería ser exigente. Era una oportunidad y la iba a aprovechar con ambas manos. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana dibujando, sonó el teléfono de Cassie. Hermana Margaret, ¿cómo está?, preguntó una voz cálida. Cassie miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, a los dibujos sin terminar que había sobre la mesa, y pensó en su nuevo trabajo, con un sueldo que solo le daría para cubrir sus gastos diarios. Difícil, admitió, pero lo estoy intentando. Bien, dijo la hermana Margaret. Hija mía, recuerda esto. No necesitas a un hombre para salir adelante, pero sí necesitas a buenas personas a tu lado. No confundas las dos cosas. Cassie sonrió, aunque la hermana Margaret no pudiera verlo. Estoy aprendiendo a distinguir la diferencia. Durante todo ese tiempo, Roman no apareció muy a menudo. No la presionó, no le exigió nada, no la hizo sentir que le debía nada. De vez en cuando, le enviaba un mensaje para ver cómo estaba, breves y sencillos. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Duerme bien, respondía Cassie cuando podía, normalmente con solo una o dos frases. No estaba preparada para nada más, y Roman parecía entenderlo. Lo que ella no sabía era que cada noche, cuando se sentaba junto a la ventana de su apartamento a dibujar, un coche negro aparcaba silenciosamente al otro lado de la calle. En su interior, Roman permanecía inmóvil, con sus ojos grises fijos en el resplandor de su habitación. Leo, sentado en el asiento del conductor, estaba acostumbrado a este hábito de su jefe. «Podrías contratar a alguien para que vigilara», le dijo Leo una noche. «No tienes por qué sentarte aquí tú mismo todas las noches». Roman no apartó la vista de la ventana del apartamento. «Quiero hacerlo yo mismo», respondió, con un tono que no admitía réplica. Y Leo se calló porque lo entendía. Para Roman Castellano, el hombre que controlaba un imperio clandestino valorado en miles de millones de dólares, sentarse allí todas las noches vigilando a una mujer a salvo en su apartamento no era una tarea. Era lo único que le hacía sentir en paz. Hacia las 11 de la noche, la luz del apartamento se apagó. Cassie se había ido a dormir. Roman observó la ventana a oscuras durante un momento más y luego asintió con la cabeza a Leo. El coche negro se alejó silenciosamente, mezclándose con el escaso tráfico de la noche neoyorquina. Cassie no lo sabía, pero nunca había estado realmente sola. 2 semanas después de que Cassie empezara su nuevo trabajo, Roman la invitó a cenar. Ella dudó, pero al final aceptó. Él la recogió en el familiar Maybach negro, pero en lugar de llevarla a un restaurante lujoso, como ella había imaginado, se detuvo frente a un pequeño local familiar en Little Italy. El interior era acogedor, con viejas mesas de madera, manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma de la pasta casera flotando en el aire. «Pensé que elegirías un lugar más elegante», dijo Cassie mientras se sentaban en una mesa de la esquina. Roman la miró. Su mirada se suavizó. «No hace falta que te impresione el dinero. Tienes que sentirte cómoda. Y la comida aquí es la mejor de Nueva York. Confía en mí». La cena fue más tranquila de lo que Cassie esperaba. Hablaron de su nuevo trabajo, de las dificultades y las pequeñas alegrías de terminar un diseño. Luego Roman empezó a hablar de sí mismo, algo que rara vez hacía con nadie. Perdió a su padre cuando tenía 18 años y se vio empujado a liderar el imperio familiar antes incluso de haber tenido la oportunidad de crecer. Su madre, Isabella, era la única que le quedaba, la mujer que le impidió caer completamente en la oscuridad. «No soy un buen hombre, Cassie», dijo Roman, con voz baja y seria. «He hecho cosas que, si las supieras, te darían miedo». Cassie lo miró, sin apartar la vista. «¿Has hecho daño a personas inocentes?». Roman negó con la cabeza. «Nunca. Solo a quienes se lo merecen, a quienes hacen daño a otros, a quienes creen que la ley no puede tocarlos». Cassie pensó por un momento y luego dijo, «Entonces no eres malo,
Solo eres peligroso. Hay una diferencia. Roman la miró y por primera vez en toda la noche sonrió de verdad. Eres la primera persona que ha sido capaz de ver la diferencia. 3 días después, la tranquila vida de Cassie se vio sacudida cuando apareció Hannah. Su mejor amiga había volado desde Los Ángeles a Nueva York tan pronto como se enteró de la noticia por un conocido común. Hannah se paró en la puerta del apartamento de Cassie, con los ojos enrojecidos, y luego la abrazó con fuerza. ¿Por qué no me llamaste?, sollozó Hannah. Soy tu mejor amiga. ¿Por qué tuviste que pasar por eso sola? Cassie también lloró. Por primera vez, lloraba de verdad desde la noche en que la echaron. Le contó todo a Hannah, desde la frialdad de Derek hasta la noche lluviosa, Grace Haven y, por último, Roman. Cuando oyó ese nombre, Hannah abrió mucho los ojos. Roman Castellano, el jefe de la mafia. ¿Estás loca? Acabas de escapar de y ahora te estás involucrando con alguien 100 veces más peligroso. No es quien crees, dijo Cassie. Me ha ayudado. ¿Ayudado?, interrumpió Hannah. Los hombres como él no ayudan a nadie sin un motivo. Quiero conocerlo. Cassie intentó detenerla, pero Hannah no la escuchó. Llamó a Roman y, sorprendentemente, él accedió a reunirse con Hannah sin preguntar por qué. Se encontraron en una cafetería a la tarde siguiente. Cassie se sentó junto a ellos, ansiosa, mientras Hannah miraba a Roman con ojos que no mostraban ni una pizca de miedo. ¿Quién eres?, preguntó Hannah sin rodeos, con voz aguda. ¿Qué quieres de mi amiga? Roman no pareció ofendido. Respondió con calma. Quiero que sea feliz, conmigo o sin mí. Hannah soltó una risa burlona. ¿Crees que me lo voy a creer? Los hombres como tú siempre dicen eso. Dicen cosas bonitas y al final solo quieren una cosa. No soy como los hombres como tú, dijo Roman, con un tono aún tranquilo, pero con un matiz más agudo. Soy el hombre que esperó 5 años sin exigir nada. Soy el hombre que podría tener todo lo que quisiera, pero que decidió mantenerse a distancia y verla feliz con otra persona porque pensaba que era lo mejor para ella. Me equivoqué, pero no me arrepiento de haberla dejado elegir por sí misma. Hannah se quedó en silencio, mirándolo con los ojos agudos de una amiga que intenta proteger a alguien a quien ama. Roman continuó. Puedes odiarme, puedes advertir a Cassie que se mantenga alejada de mí. Es tu derecho como su mejor amiga. Pero hay una cosa que no puedes decir. No puedes decir que no soy sincero. La reunión terminó en un tenso silencio. Después de que Roman se marchara, Hannah se quedó con Cassie, con una expresión difícil de descifrar. Bueno, preguntó Cassie nerviosa. ¿Qué opinas? Hannah suspiró, recostándose en su silla. No sé quién es realmente. No sé qué ha hecho en el pasado. Y, sinceramente, no quiero saberlo. Pero hay una cosa de la que estoy segura. ¿Qué? Nunca he visto a nadie mirarte así, dijo Hannah, suavizando la voz. Derek nunca te miró así. Nadie lo ha hecho nunca. Como si fueras lo más preciado de la habitación. Cassie no sabía qué decir. Hannah le tomó la mano. Ten cuidado. Lo digo en serio. Pero no cierres tu corazón solo porque tengas miedo de que te vuelvan a hacer daño. Derek es pero no todos los hombres son así. Y creo que quizá él sea auténtico. Esa noche, después de acompañar a Hannah a su hotel, Cassie se sentó sola junto a la ventana de su pequeño apartamento. Miró hacia la calle, donde las farolas proyectaban largas rayas doradas sobre el pavimento mojado tras la lluvia de la tarde. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía de verdad. No como la esposa perfecta que Derek quería, ni como la carga que Derek creía que era, sino como ella misma. Cassie, con todas sus heridas y esperanzas, sus miedos y sueños, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Derek estaba sentado en la oficina de la empresa financiera Hartwell and Associates, tratando de concentrarse en los números de la pantalla de su ordenador. Pero su mente no estaba allí. Todo se estaba desmoronando a su alrededor y no entendía por qué. Verónica, la mujer por la que había traicionado a Cassie, se estaba volviendo cada día más fría. Ya no le enviaba mensajes cariñosos. No se reía cada vez que él contaba un chiste. No lo miraba con admiración en los ojos. Al principio, Derek pensó que solo estaba ocupada, pero luego vio la cruda realidad. A Verónica solo le gustaba Derek cuando era estable, cuando era el hombre seguro de sí mismo, con una vida perfecta. Ahora que lo veía irritable, inestable y bebiendo solo más a menudo, lo evitaba como si tuviera una enfermedad.
Derrick pensaba en eso cuando entró en la sala de descanso para tomar un café. Dos compañeros de trabajo estaban cerca de la máquina, murmurando entre ellos, y se callaron en cuanto él entró. Pero uno de ellos, un tipo llamado Marcus, que nunca sabía cuándo callarse, habló con una curiosidad que tenía un toque malicioso, preguntándole a Derek si era cierto que su exmujer estaba saliendo con Roman Castellano. Derek casi derrama el café que estaba sirviéndose. Le exigió saber de qué estaba hablando Marcus. Marcus se encogió de hombros, disfrutando claramente de la reacción de Derek, y dijo que Roman Castellano, ese jefe, y que la gente los había visto cenando juntos en Little Italy la semana pasada, y que alguien incluso había visto el coche de Roman aparcado cerca de su apartamento varias noches seguidas. Luego le preguntó si Derek realmente no lo sabía. Derek se quedó allí, agarrando la taza de café con tanta fuerza que casi la aplastaba. Entre dientes, dijo que no podía ser cierto, que ella no era nada, y que cómo Roman Castellano podía siquiera molestarse en mirarla. Marcus y el otro compañero de trabajo intercambiaron una mirada. Luego se marcharon en silencio, dejando a Derek solo, con la rabia bullendo en su interior. Volvió a su escritorio, pero no podía concentrarse en nada. Cassie y Roman Castellano. El nombre resonaba en su cabeza como una alarma. Roman Castellano, el hombre más poderoso de Nueva York, un hombre al que incluso los políticos tenían que tratar con cuidado. Y Cassie, la esposa insulsa e inútil que él había echado a la calle, ahora llamaba la atención de ese hombre. Derrick no estaba celoso porque amara a Cassie. Hacía mucho tiempo que había dejado de amarla, si es que alguna vez la había amado de verdad, pero su ego había quedado destrozado. La mujer que él había declarado que nadie quería estaba ahora junto a uno de los hombres más deseados de la ciudad. Se sentía humillado, menospreciado, como si todo el mundo se estuviera riendo en su cara. Derrick cogió su teléfono y llamó a Cassie. Sonó una vez, dos veces, y luego pasó directamente al buzón de voz. Ella estaba rechazando sus llamadas. Eso solo lo enfureció aún más. Escribió un mensaje golpeando la pantalla con los dedos, exigiendo saber quién se creía que era para acostarse con ese criminal. Lo envió sin respuesta. Esperó 5 minutos, luego 10. Todavía nada. Derrick volvió a escribir, furioso, despojándose del poco control que le quedaba, diciéndole que se arrepentiría, que ya lo vería, y que no pensara que podría seguir adelante como si nada hubiera pasado. Seguía sin haber respuesta. Casi lo ignoraba como si no existiera, y eso hizo que Derrick perdiera la cabeza. Se quedó allí sentado, rechinando los dientes, con sus pensamientos dando vueltas en círculos cada vez más oscuros, hasta que una idea se formó en su cabeza, lenta pero inequívoca, como un veneno que toma forma. Derrick trabajaba en Hartwell and Associates, una empresa financiera con vínculos comerciales con muchas grandes corporaciones, incluidas algunas empresas del imperio de Roman Castellano. Derek tenía acceso a información sobre contratos en negociación, incluido un acuerdo por valor de decenas de millones de dólares que Roman estaba negociando con el grupo Morrison. Si esa información caía en manos del competidor de Roman, el acuerdo se vendría abajo. Roman perdería millones y Cassie vería que su príncipe también podía fracasar. Derrick sonrió, una sonrisa fría y maliciosa. Abrió su ordenador y buscó al competidor en el acuerdo con Morrison. No fue difícil de encontrar. Redactó un correo electrónico anónimo, adjuntando documentos confidenciales sobre la estrategia de negociación de Roman y el precio propuesto. Si ella pensaba que podía seguir adelante, como si nada hubiera pasado, murmuró Derrick para sí mismo, estaba muy equivocada. Él lo echaría todo por tierra. Volvió a leer el correo electrónico por última vez y luego pulsó enviar. La pantalla mostró un mensaje indicando que se había enviado y Derrick se recostó en su silla, sonriendo triunfante. Imaginó la cara de Roman cuando el acuerdo se viniera abajo. Imaginó a Cassie dándose cuenta de que el hombre que había elegido no era tan perfecto como pensaba. Les había demostrado a ambos que nadie podía humillar a Derek Whitmore sin pagar el precio. Pero Derrick no sabía que, en el mundo de Roman Castellano, cada acción dejaba un rastro. Todos los correos electrónicos podían rastrearse, todos los traidores eran descubiertos, y cualquiera que se atreviera a ponerle la mano encima a alguien protegido por Roman se enfrentaría a consecuencias más allá de lo que pudiera imaginar. Unos días más tarde, en la oficina de la planta más alta de la Torre Castellano,
Roman estaba revisando los informes financieros cuando Leo entró. El mano derecha de Roman llevaba un grueso expediente y tenía el rostro más serio de lo habitual. Jefe, tenemos un problema, dijo Leo, dejando el expediente sobre el escritorio. Alguien filtró información sobre el contrato de Morrison a la competencia. Conocen nuestra estrategia de negociación. Conocen el precio propuesto. Lo saben todo. Roman no pareció sorprendido. Dejó lentamente el bolígrafo y se recostó en su silla. ¿Quién? Una sola palabra, pero lo suficientemente fría como para que el aire de la habitación se volviera denso. Leo abrió el expediente, sacó una fotografía y la colocó delante de Roman. Derek Whitmore, empleado de la empresa financiera Hartwell & Associates. Hemos rastreado el origen del correo electrónico filtrado y nos ha llevado directamente a su ordenador. Roman miró la foto, el rostro del hombre que había arrojado a Cassie a la lluvia. Sus ojos grises se volvieron de hielo, sin mostrar emoción alguna, sin el más mínimo temblor. El exmarido de Cassie dijo, con una voz tan plana como el agua antes de una tormenta. Así es, confirmó Leo. Lo hizo unos días después de enterarse de lo tuyo con ella. Parece que quiere venganza. El silencio se apoderó de la habitación. Roman no dijo nada. Se limitó a quedarse allí sentado, mirando la fotografía con una expresión que Leo había visto muchas veces antes. Era la mirada de un animal de caza que evalúa a su presa, calculando la forma más limpia de acabar con ella. Leo sabía lo que Roman podía hacerle a cualquiera que se atreviera a traicionarlo. Había visto a gente así desaparecer sin dejar rastro, y a otros aparecer en circunstancias que la policía investigó durante meses, solo para no encontrar nada en qué basarse. Roman Castellano no era un hombre que perdonara, y aquellos que se metían con alguien que le importaba tenían aún menos posibilidades de salir con vida. ¿Quieres que lo manejemos a nuestra manera?, preguntó Leo en voz baja. La pregunta no necesitaba explicación. A nuestra manera significaba que Derek Whitmore desaparecería de la faz de la tierra antes de que saliera el sol al día siguiente. Nadie encontraría el cuerpo. Su familia, si es que tenía alguna, nunca sabría lo que había pasado. Así era como Roman Castellano trataba a los traidores, y siempre funcionaba. Roman se levantó y se acercó a la enorme pared de cristal con vistas a Manhattan. La ciudad se extendía bajo él como una alfombra de luz, y él era su rey. Tenía el poder de hacer desaparecer a cualquiera. Podía hacer que Derek sufriera 100 veces más de lo que había sufrido Cassie. Podía hacerlo esa misma noche y nadie podría detenerlo. Pero entonces pensó en Cassie. Recordó la mirada en sus ojos cuando le preguntó si alguna vez había hecho daño a personas inocentes. Recordó cómo le dijo, no eres malo, solo eres peligroso. Ella lo veía de forma diferente al resto del mundo, y él no quería romper esa imagen. No quería que ella lo mirara con miedo. No, dijo Roman por fin, volviéndose hacia Leo. Lo haremos legalmente. Leo no pudo ocultar su sorpresa. ¿Legalmente con él? ¿Después de lo que le hizo a Cassie y ahora esto? ¿Quiere jugar al juego de los negocios?, dijo Roman, esbozando una fría sonrisa en la comisura de los labios. Muy bien, le demostraré quién juega mejor. Cree que puede sabotearme con un correo electrónico anónimo. No sabe quién soy. Roman volvió a su escritorio. Reúne todas las pruebas. El correo electrónico, los metadatos, el historial de acceso, todo. Quiero un expediente completo, hermético, imposible de negar. Se destruirá a sí mismo y yo no tendré que mover un dedo. Leo asintió, todavía un poco aturdido, pero entendió que la decisión de Roman era definitiva. Se marchó para cumplir la orden, dejando a Roman solo en la oficina. Roman sacó su teléfono, se desplazó por sus contactos y se detuvo en un nombre. Jonathan Hartwell, director ejecutivo de Hartwell & Associates. Un hombre que le debía a Roman un gran favor desde hacía años. De esos que la gente no olvida. Señor Hartwell, dijo Roman cuando se conectó la llamada, con voz educada, pero con una amenaza inconfundible subyacente. Tengo información que necesita saber sobre uno de sus empleados, Derek Whitmore. Creo que le interesará saber lo que sus empleados han estado haciendo con la información confidencial de un cliente. La llamada duró menos de 5 minutos. Cuando Roman colgó el teléfono, sus ojos seguían fríos, pero había en ellos una peligrosa satisfacción. «¿Quiere la guerra?», dijo Roman a la habitación vacía, como si Derek estuviera allí mismo. «Le enseñaré lo que es perder». Una semana más tarde, el Hotel Waldorf Astoria
acogió un importante evento empresarial que reunió a las principales empresas financieras y de inversión de Nueva York. Era una oportunidad para que las empresas se reunieran, negociaran y establecieran nuevas relaciones. Hartwell and Associates era una de las empresas asistentes, y Derek Whitmore fue asignado para asistir como representante del departamento de análisis. Cassie no sabía nada de este evento hasta que su estudio recibió un contrato de diseño inesperado. El cliente solicitó un documento promocional para una presentación en el evento del Waldorf Astoria y especificaron que Cassie se encargara de ello. Ella no sabía quién estaba detrás de esa solicitud, solo sabía que era una gran oportunidad para demostrar lo que podía hacer. Esa noche, llegó al hotel con un elegante vestido negro, el pelo cuidadosamente recogido y una carpeta en la mano con sus muestras de diseño. No se parecía en nada a la mujer empapada que se había acurrucado en un banco de piedra en Central Park unas semanas antes. Parecía una profesional, segura de sí misma y decidida. Derrick llegó al evento con muy buen humor. Pensaba que el acuerdo con Morrison se había ido al traste, que Roman Castellanos se enfrentaba a un gran fracaso y que él sería testigo de ese momento de gloria. Entró en el gran salón con una sonrisa de satisfacción, seguro de sí mismo, como si acabara de ganar una apuesta de alto riesgo. No sabía que estaba entrando en una trampa que ya había sido tendida. El salón estaba lleno de gente de negocios con trajes caros, risas y conversaciones que se mezclaban con el tintineo de las copas de champán. Derrick tomó una copa de la bandeja de un camarero y buscó a sus colegas con la mirada cuando las puertas principales se abrieron una vez más, y todo se detuvo. Cassie entró con los hombros rectos, la barbilla levantada y una confianza que Derrick nunca había visto en ella. Pero lo que lo paralizó no fue Cassie, fue el hombre que caminaba a su lado, Roman Castellano, con un impecable traje negro, con una mano descansando ligeramente sobre la espalda de Cassie, en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Los ojos grises de Roman recorrieron la sala, y cuando se posaron en Derrick, una fría sonrisa apareció en sus labios. Derrick se quedó clavado en el sitio. El vaso en su mano casi se le resbala, se le secó la garganta y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Quería darse la vuelta, quería desaparecer, pero sentía los pies pegados al suelo, y entonces se acercaron. Cassie habló primero, con voz plana y fría. Derrick intentó tragar saliva, intentó recuperar la calma que no tenía. Cassie, su voz sonó tensa, como si cada palabra tuviera que salir a duras penas de su garganta. Roman miró a Derrick de arriba abajo, con una mirada tan afilada como una navaja. ¿Es este tu Whitmore?, le preguntó a Cassie, pero sus ojos nunca se apartaron de Derrick, el que echó a su mujer a la lluvia. Derrick apretó los dientes. Ex mujer. Claro. X. Roman pronunció esa última palabra como si fuera una burla. El espacio a su alrededor pareció endurecerse. La gente cercana se había quedado en silencio, escuchando el tenso intercambio. Derrick sintió que docenas de ojos se volvían hacia él. Sintió la humillación arder en su rostro. Quería decir algo mordaz, quería recuperar un ápice de orgullo, pero la abrumadora presencia de Roman lo dejó mudo. Cassie se mantuvo erguida, sin temblar, sin evitar la mirada de Derrick. Ya no era la mujer que había sido, la mujer que bajaba la cabeza y aceptaba todos los insultos, la mujer que le suplicaba que le diera una oportunidad. Era otra persona completamente diferente, y eso enfureció aún más a Derrick. Roman sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Whitmore, he oído que últimamente ha recibido algunos correos electrónicos interesantes relacionados con el contrato de Morrison. Derrick palideció. Fue como un puñetazo en el estómago. Le cortó la respiración. No sé de qué está hablando. ¿Ah, sí? Roman ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. Entonces quizás su director general quiera ver esos correos electrónicos. Puede que tenga mejor memoria que usted. Derrick abrió la boca para decir algo, para negarlo, para defenderse, pero no le salió ningún sonido. Miró a su alrededor en busca de una salida, de alguien que pudiera ayudarlo, pero nadie le devolvió la mirada. Roman hizo una pequeña señal hacia las puertas y entró un hombre mayor, de cabello plateado y rostro severo. Jonathan Hartwell, director ejecutivo de Hartwell and Associates, el jefe directo de Derrick. Su rostro era frío como el hielo, sus ojos ardían de ira mientras miraba a Derrick. Derrick supo que estaba acabado.
El señor Hartwell dio un paso adelante, cada pesado paso como un martillo clavando clavos en el ataúd de la carrera de Derrick. Llevaba un grueso expediente y lo dejó sobre la mesa más cercana con un seco golpe que resonó en el gran salón, ahora tan silencioso que se podía ahogar. Señor Whitmore, dijo con voz fría como el hielo, ¿quiere explicar estos correos electrónicos? Abrió el expediente y Derrick los vio. Copias impresas de los correos electrónicos que había enviado al competidor de Roman, los documentos confidenciales que había adjuntado, metadatos que demostraban que los mensajes habían sido enviados desde su propio ordenador. Todo estaba allí, claro e innegable. Derrick sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. «Esto es una calumnia», gritó, señalando con el dedo a Roman. «Él se está vengando. Ha montado todo esto por mi culpa». Roman permaneció allí de pie, tranquilo, como si estuviera viendo una obra de teatro aburrida, cuyo final ya conocía. Venganza. Estoy protegiendo mis intereses comerciales. Cuando alguien filtra información confidencial de mi empresa, tengo el derecho y el deber de averiguar quién es. No es nada personal, señor Whitmore. Son negocios. Derrick se volvió hacia Cassie, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Tú, rugió. Tú le empujaste a hacer esto. Querías venganza, así que le utilizaste. Cassie miró a Derrick directamente a los ojos, sin temblar, sin la más mínima vacilación. Yo no empujé a nadie, Derrick. Ni siquiera sabía nada de esos correos electrónicos hasta ahora. Te destruiste a ti mismo. Nadie te obligó a enviarlos. Nadie te obligó a traicionar a tu empresa. Tú mismo elegiste este camino. Su voz era firme, sin odio, sin triunfo, solo verdad, plana y despiadada. Roman dio un paso adelante, su voz resonando en toda la sala. No estoy tratando contigo por Cassie. Estoy tratando contigo porque infringiste la ley. Cassie no tiene nada que ver con mi decisión empresarial. Cometiste un delito. Has afrontado las consecuencias. Eso es todo. El señor Hartwell cerró el expediente. Su tono era frío y definitivo. Derrick Whitmore, queda suspendido de inmediato a la espera de una investigación completa. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto contigo. Y, por lo que veo en este expediente, más te vale buscar un buen abogado. Dos guardias de seguridad se acercaron y se colocaron a ambos lados de Derrick. Él se resistió, tratando de liberarse. No pueden hacer esto. Los demandaré. Los demandaré a todos. Pero nadie respondió. Los guardias lo sujetaron con más fuerza y lo escoltaron a través de la multitud que susurraba y lo miraba. Derrick sentía cada mirada clavándose en su piel, la humillación ardiendo en su rostro. Lo sacaron como a un criminal a través de las grandes puertas, por el lujoso vestíbulo y finalmente lo empujaron a la fría acera exterior. Las puertas del hotel se cerraron detrás de él con un sonido decisivo. Derrick se quedó allí un momento, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y llamó a Verónica. Sonó una vez, dos veces, y luego pasó directamente al buzón de voz. Volvió a llamar y siguió sonando el buzón de voz. Lo intentó por tercera vez y esta vez apareció un mensaje en la pantalla. No me vuelvas a contactar. Me enteré de lo que pasó. No quiero verme envuelta en tus problemas. Derrick leyó el mensaje una y otra vez. Cada palabra era una puñalada en el pecho. Verónica, la mujer por la que había traicionado a Cassie, la mujer que pensaba que se quedaría, huía como una rata de un barco que se hunde. Se quedó solo en la acera, entre la multitud que ni siquiera se fijaba en él. Sin trabajo, sin amante, sin reputación, todo se había esfumado en una noche. Derrick levantó la cabeza y miró hacia el hotel. A través de las ventanas de los pisos superiores, pudo ver a Cassie de pie, pero ella no miraba hacia abajo. Sonreía a alguien, tal vez a Roman, tal vez a otra persona. Ya no le importaba. Se había vuelto invisible para ella. Y en ese momento, Derrick se dio cuenta de una dolorosa verdad. No lo había destruido Roman Castellano. No lo había destruido Cassie. Se había destruido a sí mismo. Él fue quien echó a Cassie. Él fue quien envió esos correos electrónicos. Él fue quien eligió el camino que lo llevó hasta allí. Roman solo había sacado a la luz la verdad. Ese colapso era algo que él mismo había construido con sus propias manos. Derrick se arrastró hasta el aparcamiento y se marchó en su coche sin saber a dónde iba. Las calles de Nueva York eran vastas y despiadadas.
Las luces de la calle parpadeaban como ojos que se burlaban de él. Recordó la noche en que echó a Cassie. Recordó las palabras que le dijo. Volverás de rodillas, suplicando, nadie te quiere. Ahora eres inútil. Ahora, la que estaba cayendo no era Cassie. Ella estaba erguida, sonriendo, viviendo, y él, el hombre que una vez declaró con confianza que la haría arrodillarse, conducía por la oscura noche sin ningún lugar a donde ir y sin nadie que lo esperara. Esa noche, cuando Cassie regresó a su pequeño apartamento de Brooklyn, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz, todos de un solo número. Derek se sentó en la cama y abrió el primer mensaje de voz. La voz de Derek se escuchó, salvaje y llena de odio. Me has arruinado. ¿Crees que has ganado? Lo pagarás. No voy a dejarlo pasar. El segundo mensaje de voz era aún peor. Tú y ese criminal creéis que podéis humillarme. Haré que lo lamentéis. Ya lo verás. Cassie escuchó todos los mensajes, todas las maldiciones, todas las amenazas. Y cuando terminó, no lloró, no sintió miedo. Solo se sintió cansada de este hombre. Un hombre que aún no podía aceptar que él era la causa de todo. Comenzó a borrar los mensajes uno por uno. Cada vez que pulsaba borrar, sentía como si estuviera cortando un cordón invisible que la arrastraba hacia el pasado. No iba a permitir que el pasado la arrastrara de nuevo. Aproximadamente una hora más tarde, llamaron a la puerta. Cassie la abrió y se encontró a Roman allí de pie, todavía con el traje del evento de esa noche, pero con la corbata aflojada. Sus ojos grises recorrieron el rostro de ella, captando el leve enrojecimiento de sus ojos, a pesar de que ella intentaba ocultarlo. ¿Estás bien?, le preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Leo dijo que te llamó muchas veces. Cassie se hizo a un lado para dejarlo entrar. Estoy bien, es solo una vieja costumbre que me cuesta romper. Escuchar sus gritos y luego sentir que hice algo malo. Se sentó en el sofá. Roman se sentó a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa. «No le hiciste nada, ¿verdad?», preguntó Cassie, mirando directamente a los ojos de Roman. «A tu manera». Roman entendió lo que quería decir. «No, él se lo hizo a sí mismo. Yo solo me aseguré de que se supiera la verdad. Todo lo que pasó esta noche, señor Hartwell, las pruebas, todo fue legal. Cometió un delito y ahora enfrenta las consecuencias según la ley». Cassie exhaló, y la tensión que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo se disipó. Tenía miedo de que hicieras algo que no pudiera aceptar. Tenía miedo de que me hicieras verte de otra manera. Podría hacerlo, dijo Roman sin rodeos. Quería hacerlo cuando vi los moretones en tu muñeca. Cuando escuché cómo te trataba, quería hacerle sufrir 100 veces más. Tengo el poder para hacerlo y nadie podría detenerme. Cassie no habló, solo escuchó. Pero eso no es lo que tú quieres, continuó Roman. No quieres que nadie resulte herido por tu culpa, ni siquiera quien te hizo daño. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Cassie, con voz casi inaudible. Roman la miró, suavizando la mirada. Porque eres la mejor persona que he conocido nunca. Aguantaste 3 años con un hombre que no te merecía. Y cuando te echó, lo primero que hiciste no fue odiarlo ni buscar venganza. Solo querías levantarte y seguir viviendo. No hay ni una pizca de odio en ti, Cassie. Y eso te hace diferente de todas las personas que he conocido. Cassie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de otro tipo. No eran lágrimas de dolor o miedo, sino porque, por primera vez, alguien la veía de verdad. He hecho muchas cosas en mi vida, dijo Roman, bajando aún más la voz. Cosas que hacen que la gente me llame demonio. Cosas que, si supieras, quizá nunca volverías a querer mirarme. Pero contigo, quiero hacerlo de otra manera. Quiero que me mires sin miedo, sin repugnancia. Quiero merecer la forma en que me miras. No te tengo miedo, Cassie, dijo con voz firme. Nunca lo he tenido. Lo sé, respondió Roman, con una leve sonrisa en los labios. Por eso eres especial. Todo el mundo me teme, pero tú no. Tú me miras y ves algo más, algo que ni siquiera yo estoy seguro de tener. Cassie miró al hombre sentado frente a ella. Un demonio a los ojos del mundo. El jefe mafioso más temido de Nueva York. Un hombre con el poder de destruir a cualquiera que se atreviera a tocarlo. Pero había reprimido su oscuridad. ¿Lo has reprimido por mí?, preguntó ella con la voz entrecortada. Roman asintió. Por ti.
Estoy dispuesto a intentar ser mejor. No sé cuánto puedo cambiar, pero quiero intentarlo. Por ti. Cassie no dijo nada. En cambio, hizo algo que nunca había hecho antes. Extendió la mano y tomó la de Roman. Su mano era cálida y firme, y él no se movió. Solo dejó que ella la sostuviera. Gracias, susurró ella con voz temblorosa. Por elegir esto, por elegir lo que es correcto en lugar de lo que es fácil. Una semana después de aquella noche, Roman recogió a Cassie un domingo por la mañana. Ella no sabía a dónde iban, solo que él le había dicho que se vistiera cómodamente y que no se preocupara por nada. El Maybach negro se deslizó por las familiares calles de Manhattan, luego salió de la ciudad y se dirigió hacia los suburbios de Nueva York. Cassie miró por la ventana y vio cómo el paisaje cambiaba de rascacielos a encantadoras casitas con jardines verdes. ¿A dónde vamos?, preguntó. Roman la miró y una rara sonrisa apareció en sus labios. Alguien quiere conocerte. ¿Quién? Cassie sintió cómo la ansiedad le subía por el pecho. Roman solo sonrió con más misterio. La única mujer en este mundo a la que le tengo miedo. Unos 40 minutos más tarde, el coche se detuvo frente a una casa. Cassie se sorprendió porque no era una mansión lujosa como había imaginado. En cambio, era una acogedora casa de 2 pisos con paredes de ladrillo rojo, ventanas con marcos blancos y un jardín lleno de flores en la parte delantera. El cálido aroma de la repostería se desprendía del interior, despertando recuerdos lejanos de una familia que nunca había tenido. La puerta principal se abrió y una mujer mayor salió. Isabela Castellano, de 62 años, con el cabello plateado cuidadosamente recogido y unos penetrantes ojos grises idénticos a los de sus hijos. Llevaba un delantal de flores, con restos de polen aún en las manos, pero desprendía la autoridad de alguien que había sobrevivido a duras tormentas. Así que finalmente la trajiste, le dijo Isabela a Roman, con un tono a medio camino entre la reprimenda y el cariño. Luego se volvió hacia Cassie y la miró de arriba abajo, como si la estuviera evaluando. Así que esta es la chica que ha mantenido despierto a mi hijo durante 5 años. Cassie se sonrojó y no supo qué decir. Señora, yo no lo sabía. Chica, la interrumpió Isabela, con voz seria. ¿Sabes a qué se dedica mi hijo? Cassie tragó saliva, miró a Roman por un momento y luego volvió a mirar a Isabela. Optó por la sinceridad. Sí, más o menos. Isabela levantó una ceja. ¿Y no tienes miedo? Cassie pensó por un momento antes de responder. Tengo miedo de muchas cosas en la vida, pero él no es una de ellas. Se hizo el silencio. Isabela miró fijamente a Cassie con los ojos grises ausentes, sin expresión en el rostro. De repente sonrió, la primera sonrisa cálida desde que Cassie la había conocido. He esperado 15 años para oír eso, dijo, suavizando la voz. 15 años esperando a que alguien mirara a mi hijo y no huyera asustado. Entra, chica. Veamos si sabes cocinar. Isabela llevó a Cassie a la cocina, dejando a Roman solo en el porche. La cocina era acogedora, con estantes de especias, ollas y sartenes colgados en las paredes y el rico aroma de la repostería en el aire. Le dio a Cassie la tarea de amasar la masa para la pasta fresca, y Cassie se puso a trabajar sin quejarse. Isabela observaba cada movimiento, asintiendo con aprobación. Mientras tanto, Roman salió al patio trasero e Isabela lo siguió unos minutos más tarde, después de dejar a Cassie trabajando sola. Madre e hijo se quedaron entre los parterres de flores, hablando en privado. Es buena, dijo Isabela con tono serio. Realmente buena, Roman. No es la falsedad que suelo ver en las personas que se acercan a ti por dinero o poder. Lo sé, mamá. No lo arruines, dijo ella, mirando a su hijo directamente a los ojos. Hijo, esta podría ser tu última oportunidad. No dejes que la oscuridad que hay en ti se trague algo tan bueno. Roman asintió. No lo arruinaré. Isabela se quedó en silencio por un momento. Luego su rostro se endureció. Y no mates a su exmarido. Roman esbozó una sonrisa. Un raro destello de humor brilló en sus ojos. Lo estoy intentando. Isabela se rió y le dio una palmada en el hombro. Esfuérzate más por ella. Tú puedes hacerlo. El almuerzo fue más cálido de lo que Cassie había imaginado. Isabela contó historias sobre Roman cuando era niño, las travesuras que hacía y que la volvían loca, las veces que la protegió después de la muerte de su padre. Cassie vio otra faceta de Roman, una faceta que ocultaba al mundo entero, pero que dejaba ver delante de su madre. En el viaje de vuelta,
Mientras el coche circulaba por tranquilas carreteras rurales, Cassie se volvió hacia Roman. Tu madre es maravillosa. No es lo que esperaba. Le caes bien, dijo Roman. Eso es raro. ¿Cómo lo sabes? Porque te dejó entrar en la cocina. Nunca deja entrar a nadie en su cocina. Incluso a mí me echa cada vez que intento ayudar. Cassie se rió. Un sonido claro y brillante que llenó el coche. Y Roman la observó, escuchó ese sonido y supo que era ella a quien quería oír reír durante el resto de su vida. Unos días después de la visita a la casa de Isabella, Roman invitó a Cassie a cenar a su ático. Era la primera vez que ella iba a su casa y no sabía qué esperar. Cuando el ascensor privado se detuvo en la última planta de la Torre Castellano, las puertas se abrieron y Cassie entró en un espacio que le dejó sin aliento. El ático era enorme, con techos altos, paredes de cristal que iban del suelo al techo y enmarcaban toda la panorámica de Manhattan, interiores minimalistas con líneas modernas. Todo era perfecto, todo era caro, todo estaba diseñado por los mejores expertos. Pero faltaba algo. Cassie deambuló por la sala de estar, deslizando los dedos sobre la fría mesa de mármol. Es tan grande, dijo. ¿No te sientes solo? Viviendo solo en un espacio como este. Roman estaba junto a la barra, sirviendo vino para ambos. Se detuvo, reflexionando sobre su pregunta. Antes, no. Solo volvía aquí para dormir, y no necesitaba nada más. Pero ahora miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Quizás sí. Cenaron en el comedor con la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas, pero Cassie se dio cuenta de que a Roman no le importaba la comida ni la vista. Sus ojos volvían a ella una y otra vez, como si fuera lo único importante en la habitación. Después de cenar, Roman la llevó al balcón. El viento nocturno le acariciaba el pelo con su frescor, trayendo el aliento de la ciudad desde las profundidades. Manhattan se extendía ante ellos como una alfombra de luz. 1 millón de luces parpadeaban como estrellas caídas a la tierra. Cassie se quedó junto a Roman y a pesar del viento frío, no sintió frío. Su presencia a su lado era como un calor invisible que la envolvía. Necesito que sepas algo, dijo Roman, rompiendo el silencio. Cassie se volvió hacia él. ¿Qué? Roman la miró, con sus ojos grises más serios que nunca. No soy perfecto, Cassie. Tengo enemigos, gente que me quiere muerto. Tengo sangre en las manos, la sangre de gente que merece pagar, pero sigue siendo sangre. Estar conmigo es peligroso. Siempre lo será. Siempre habrá gente que te mire y vea mi debilidad. Siempre habrá riesgo. Cassie escuchó sin interrumpir. Lo sé, dijo cuando él se detuvo. Sé quién eres, lo que haces. No soy ciega, Roman. ¿Y sigues aquí? Dijo él, con voz entretejida de sorpresa y gratitud. ¿Por qué? Cassie pensó un momento antes de responder. Porque eres el único que me ha mirado como si importara. No porque cocine bien, no porque planche las camisas a la perfección, no porque te sirva, sino porque soy yo. Tú me ves, Cassie, de verdad. No el papel que desempeñé durante 3 años con Derek. Roman se acercó. Siempre has sido importante. Solo que estabas en el lugar equivocado, con la persona equivocada. Él no te merecía. Nunca lo hizo. ¿Y ahora? Preguntó Cassie, con la voz casi en un susurro. Ahora estás aquí, dijo Roman, sin apartar los ojos de ella. Conmigo, si quieres estarlo. Cassie miró al hombre que tenía delante, un demonio a los ojos del mundo, el jefe mafioso más temido de Nueva York. Pero para ella, era el hombre que había esperado 5 años en silencio, que había sido paciente cuando ella necesitaba espacio, que había reprimido su oscuridad cuando ella necesitaba que hiciera lo correcto. Antes había amado al hombre equivocado. Había entregado su corazón a alguien que no lo merecía y ese hombre lo había pisoteado. Pero esto era diferente. Esta vez no tenía que esforzarse para ser amada. Solo tenía que ser ella misma. Roman levantó una mano y le acarició la mejilla con delicadeza. Su mano era cálida y tierna. Nada que ver con lo que la gente decía de las manos de un jefe de la mafia. Si no quieres esto, dijo con voz baja y áspera, lo dejaré. Nunca te obligaré a hacer nada que no quieras. Cassie no respondió con palabras. Se puso de puntillas, acortando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron, suaves como una mariposa posándose en el pétalo de una flor. Roman la besó lentamente, sin prisas, como si tuvieran toda una vida para explorar ese momento. La besó como si fuera lo más preciado del mundo,
algo que temía que se rompiera si no tenía suficiente cuidado. Y para él, eso era exactamente lo que ella era. Cuando finalmente se separaron, Cassie se recostó contra el pecho de Roman, escuchando los latidos de su corazón, fuertes y constantes bajo su camisa. Sintió sus brazos envolviéndola, protectores, cobijándola, como si no fuera a permitir que nada la tocara de nuevo. Quiero hacerlo, susurró ella contra su pecho. Quiero estar aquí contigo. Roman la abrazó con más fuerza, apoyando la barbilla en la coronilla de ella. Entonces quédate. No te dejaré marchar. Nunca. Bajo el cielo nocturno de Nueva York, con 1 millón de luces parpadeantes como testigos, dos personas se encontraron. Una mujer que una vez había sido descartada como basura, tachada de inútil, a la que le habían dicho que nadie la querría jamás, y un hombre al que el mundo llamaba demonio. Un hombre capaz de hacer temblar a los más poderosos. Quizás ambos estaban rotos, cada uno a su manera. Quizás ambos necesitaban ser salvados, y quizás, solo quizás, se estaban salvando el uno al otro. 3 meses después, en una tranquila calle de Brooklyn, el estudio de diseño de Cassie abrió oficialmente sus puertas. El espacio no era grande, solo había sitio para unas pocas mesas de trabajo y una pequeña zona de recepción, pero estaba inundado de luz natural gracias a sus amplios ventanales y lleno de color gracias a los diseños que colgaban de las paredes. Cada pequeño rincón llevaba la huella de Cassie, desde la distribución hasta la pintura de las paredes, todo elegido por ella misma. Antes del día de la inauguración, fue a ver a Roman con un sobre. Dentro estaba el dinero que él le había prestado para el apartamento. Cada dólar. Roman miró el sobre y luego a ella. No tienes que devolverlo, le dijo. Nunca lo consideré un préstamo. Pero Cassie negó con la cabeza con determinación. Tengo que hacerlo. Esto es mío, Roman. Lo construí con mis propias fuerzas. Quiero saber que todo lo que tengo lo gané yo misma. Roman la observó durante un largo momento y luego sonrió con un orgullo que no se molestó en ocultar. Eres la mujer más fuerte que he conocido nunca, dijo, y guardó el sobre. El día de la inauguración, el pequeño estudio estaba abarrotado. Hannah se quedó cerca de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, mientras veía a su mejor amiga abrirse paso entre la multitud con una confianza que nunca le había visto antes. La hermana Margaret, de Grace Haven, también estaba allí, sujetando con fuerza la mano de Cassie y diciendo, «Mira a esta chica, mírate, de un banco de piedra en el parque a aquí. Siempre supe que podías hacerlo». Isabela Castellano llegó con una caja de pasteles caseros, caminando por la sala, presumiendo ante cualquiera que quisiera escucharla de que ese era el estudio de su futura nuera. Cassie se sonrojaba cada vez que lo oía, pero no lo negaba, y había dos rostros especiales entre la multitud, dos mujeres de Grace Haven a las que Cassie había contratado como asistentes. En su día habían estado en la misma situación que ella, y ahora tenían una segunda oportunidad, como ella. Roman se quedó en un rincón, sin llamar la atención, solo observando. Observó a Cassie moverse entre la multitud, sonriendo a los invitados, estrechando la mano a posibles socios, presentando su trabajo con una brillante pasión en los ojos. Leo se quedó a su lado, observando también. ¿Alguna vez pensaste que verías este día?, preguntó Leo. Roman negó con la cabeza. No, pero lo esperaba. Durante 5 años, esperé que ella encontrara la felicidad. Simplemente no me atrevía a soñar que esa felicidad me incluiría a mí. Fuera del estudio, a una calle de distancia, un coche estaba aparcado en la oscuridad. Derek estaba sentado dentro, mirando a través del cristal el estudio iluminado. Lo había perdido todo. Su trabajo en Hartwell and Associates había terminado tras la investigación. Su reputación en el mundo de las finanzas se había desvanecido. Verónica se había marchado hacía mucho tiempo sin despedirse. Y ahora estaba allí, sentado en un coche que ya no podía permitirse pagar, observando a la exmujer, a la que había echado como si fuera basura, brillar como una estrella. A través del cristal veía a Cassie reír, hablar, vivir una vida que nunca había creído que pudiera tener. Roman estaba a su lado, sin ser posesivo ni controlador, solo allí como un ancla firme. Derek recordó la noche en que la echó, recordó las palabras que le dijo. Volverás de rodillas suplicando. Nadie te quiere. Se había equivocado. Completamente equivocado. Ella no se arrodilló.
Se mantuvo erguida. No volvió suplicando. Se levantó. No la había destruido como pensaba. Solo había abierto la jaula en la que la había mantenido encerrada durante 3 años. Y una vez libre, ella voló más lejos de lo que él jamás hubiera imaginado. Derrick arrancó el coche y se marchó sin mirar atrás. Algunas personas solo pueden contemplar la felicidad desde fuera, a través de un cristal, desde lejos, porque la han cerrado con sus propias manos. A altas horas de la noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, el estudio quedó en silencio. Cassie se quedó sola en el espacio que le pertenecía, mirando a su alrededor. Las fotos en las paredes, los escritorios, el equipo que había ahorrado para comprar. Dólar a dólar, todo eso era suyo, construido por ella, con sus propias manos, con noches de trabajo hasta tarde, con rechazos que no le hicieron rendirse. Se oyeron pasos detrás de ella. Roman entró y la puerta se cerró suavemente. ¿Eres feliz?, le preguntó. Cassie lo pensó. No sé lo que es la felicidad, admitió. Durante 3 años lo olvidé, pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo al mañana. No tengo miedo de despertarme. No tengo miedo de ser yo misma. Roman se acercó. Es suficiente, más que suficiente, dijo Cassie, sonriendo. Roman le tomó la mano y la miró directamente a los ojos con toda la sinceridad que tenía. Nunca fuiste indeseada, dijo con voz profunda e inquebrantable. Solo estabas en malas manos. Él no te merecía. Nunca lo hizo. Ahora estás aquí y no te dejaré marchar. No porque necesites que te sostenga, sino porque quiero estar a tu lado. Cassie sonrió. La primera sonrisa en años sin miedo detrás, sin preocuparse por si era lo suficientemente buena, sin tensión por si había hecho algo mal. Solo paz, satisfacción y fe en el mañana. Había encontrado un hogar, no un lugar, no 4 paredes y un techo, sino a sí misma. Había vuelto a encontrar a Cassie, la mujer que había perdido en 3 años intentando ser otra persona. Y el hombre que estaba a su lado, un demonio a los ojos del mundo, un hombre al que la gente temía y evitaba, había encontrado su redención en los ojos marrones de una mujer que nunca lo miró con miedo. La historia de Cassie y Roman nos enseña muchas lecciones valiosas sobre la vida. En primer lugar, el valor de una persona no se define por cómo la tratan los demás. Cassie creía que era inútil porque Derrick se lo había dicho, pero la verdad era que solo estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. En segundo lugar, la verdadera fuerza no es no caer nunca, es levantarse después de cada tropiezo. Cassie lo perdió todo en una sola noche, pero lo reconstruyó desde cero con sus propias manos. Y por último, el amor verdadero no controla ni posee, apoya y respeta. Roman amaba a Cassie no haciendo la suya, sino ayudándola a convertirse en la mejor versión de sí misma. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con las personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte historias inspiradoras como esta cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia de Cassie y Roman. ¿Alguna vez has estado en una relación en la que sentías que no eras lo suficientemente bueno? ¿Alguna vez has tenido que levantarte de tus cenizas y reconstruir tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Nos encantaría conocer los sentimientos más profundos de tu corazón. Por último, deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días llenos de paz. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta el próximo video.